Bueno, un saludo cordial a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra página al vivo y a través de vía Zoom. Mi nombre es Howard Jairo Lineo Cáceres, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral, formo parte de la plataforma de profesionales laboralistas. El día de hoy tenemos un programa especial que es el Tribuna Libre, que se denomina Tribuna Libre con el Gurú Laboralista, en el cual absolvemos las preguntas de la comunidad de forma gratuita en temas laborales. El día de hoy tenemos un tema especial que es el cálculo de beneficios sociales o el finiquito para los trabajadores que han sido despedidos o han presentado su carta de renuncia. Entonces vamos a dar inicio a la actividad y vamos a expresar en qué consiste esta actividad. Vamos a realizar el cálculo de los beneficios sociales de las personas que se han inscrito a través de los formularios de Google. Y estoy con mi colega, con el doctor Julio César Choque Saramani, que es un especialista en Derecho Laboral, ex funcionario público del Ministerio de Trabajo. Entre los dos vamos a realizar el cálculo de los beneficios sociales, vamos a alternarnos y vamos a comenzar dando inicio. Les vamos a pasar concluido el cálculo de beneficios sociales, le vamos a pasar en PDF a través de su correo electrónico el cálculo que hemos realizado. Vamos a comenzar nuestra actividad. Que levante la mano las personas que han ingresado para que comencemos. Y le activemos el micrófono, por favor. Tenemos a Cristian Arancibia, Patricia Carvalho, Karen Bustamante, Marcelo Aguacho. Entonces vamos a comenzar con el señor Marcelo Aguacho. Active su micrófono, por favor. Bueno, un saludo cordial, señor Marcelo Aguacho. Vamos a comenzar con usted. Le voy a pedir sus datos, pero también podemos hacer esto vía anónima. Si usted quiere, no me da el nombre de la empresa, igual le vamos a hacer el cálculo. ¿Quiere dar el nombre de la empresa o no? No, yo soy estudiante de Derecho y quería ser oyente de lo que hablaban ustedes, no tengo... Ya. Bueno, entonces va a quedarse en vía para aprender, ¿no es cierto? Bueno, está bien, entonces, el cálculo de los beneficios sociales para las demás personas, para que comencemos a hacer el cálculo. A ver, tenemos al señor Cristian Arancibia. Active su micrófono. Aló, buenas noches, doctor. Buenas noches. Como le decía, señor, un saludo cordial, señor Cristian Arancibia. Estamos haciendo el cálculo de los beneficios sociales. Vamos a comenzar con usted. Si usted quiere, me puede dar el nombre de la empresa o podemos hacer anónima la empresa. Doctor, de igual manera, estoy de oyente de la audiencia. Bueno, entonces vamos a seguir con otra persona. Bueno, alguien que quiera, el tema de la inscripción era para que ustedes sepan cuáles son el cálculo de sus beneficios sociales. Nosotros le vamos a calcular. Si hay algún trabajador que está en la audiencia en este momento. Sobre ese punto, a las personas que han sumado, si bien nosotros tenemos una serie de actividades, las actividades de carácter académico, pero esta actividad que nosotros tenemos es una labor de servicio social donde nosotros directamente asesoramos. Este tema no es ya un tema tanto académico. Entonces, a las personas que están que se han sumado, por favor, que tengan interés. Hay un grupo de personas que se han inscrito. Yo creo que en el transcurso de los minutos también se van a ir. A toditas se les ha mandado el enlace para que accedan a esta sala de Zoom. Pero una persona que tenga el interés de que se le haga el cálculo de su liquidación para que tenga, no tenga que ir, por ejemplo, en esta coyuntura a buscar el asesoramiento de un profesional o tal vez de otra institución para poder conocer sus beneficios sociales. Entonces, hay varias personas, por favor, una persona que se anime en este momento a realizar el cálculo de su liquidación. ¿Algún trabajador o empleador que se haya inscrito y que quiera saber
cuál es el monto que le corresponde a su trabajador o en todo caso al mismo trabajador para que le hagamos el cálculo. Que levante la mano. Se ha agregado otra persona más, Paola Morales. Entonces, ya hemos dado inicio a la actividad. Estamos haciendo cálculo de beneficios sociales para los trabajadores que han sido retirados o para los trabajadores que han presentado su carta de renuncia. Entonces, Paola, le vamos a ceder el espacio para que pueda darme los datos, para que pueda hacer el cálculo de los beneficios sociales. Active su micrófono, por favor. Ya está activado. Buenas noches. Un saludo cordial. ¿Usted es trabajadora o es empleador? Trabajador. Bueno, podemos hacer de dos formas el cálculo de sus beneficios sociales. Usted me puede dar los datos de la empresa si usted gusta, o si no, podemos hacerlo de forma anónima, el cálculo de los beneficios sociales sin poner el nombre de la empresa. Y voy a poner solamente su nombre de pila de usted. ¿Cómo quiere darme los datos de la empresa? Claro. Bueno, ¿qué empresa es? La alcaldía de Cabezas, la alcaldía de Cabezas. Ah, la alcaldía de Cabezas. Le voy a comentar algo. En el tema de los trabajadores, la jurisprudencia constitucional hace una diferenciación de dos grupos de trabajadores, dos clases de trabajadores. Por un lado están los trabajadores del sector privado, que se rigen por la Ley General de Trabajo, su decreto reglamentario y las disposiciones normativas conexas. Y por otro lado está la otra clase de trabajadores que vienen a ser los funcionarios públicos o servidores públicos que se rigen por el Estatuto del Funcionario Público. La Ley General de Trabajo establece el tema de los beneficios sociales y el derecho a un finiquito para un trabajador que ha finalizado su relación laboral. En este caso, el Estatuto del Funcionario Público no señala la existencia de beneficios sociales o de un finiquito para un funcionario público. Entonces, en base a eso, solamente en las capitales de cada departamento, según la ley 321, que se ha decretado hace unos años recientemente, es la que ha ingresado al ámbito laboral a los funcionarios públicos, pero solamente de las capitales. En este caso sería de Andrés Ibáñez, y la alcaldía de Cabezas no correspondería al tema de los beneficios sociales. Pero si tiene alguna consulta, la podemos absolver, porque también este es un espacio para interactuar entre las personas que tienen dudas en derecho laboral, y nosotros, que somos especialistas en derecho laboral, vamos a absolver sus dudas. Si tiene alguna consulta, se le vamos a hacer el espacio con el doctor Julio César Choque para que él pueda absolverle. Señora, Bueno. Una consulta que yo le quería hacer. Lo que le ha manifestado el doctor Linneo es completamente cierto, pero para poder darle una mejor información, y obviamente porque usted se ha dado el esfuerzo de conectarse a esto, ¿en qué cargo o qué labor desempeñaba usted en la alcaldía de Cabezas? Consultor en línea. Consultor en línea. Evidentemente, lo que le ha dicho el doctor Linneo es correcto, y por la función que usted consideraba, peor aún, el tema de los consultores en línea, son personas que ni siquiera entran a la categoría de funcionarios públicos. Generalmente el consultor en línea es un prestador de servicios. Entonces, como prestador de servicios, cae más bien su vínculo laboral con la alcaldía dentro de un contrato más ni siquiera de orden público, sino de orden civil. Entonces, lamentablemente, por la forma en la que usted ha sido contratada, no le correspondería ningún beneficio social. Pero fuera de eso, ¿no tiene alguna otra duda, alguna situación que quisiera participar para que aprovechemos este espacio y le podamos brindar la mayor información que usted requiera? Sí, tengo una duda, si podrían ayudarme, por favor. Claro. Cuando un trabajador en la empresa privada tiene un contrato y le renuevan el contrato sin que haya un lapso de tiempo, y le vuelven a renovar el contrato, y le vuelven a renovar el contrato, ¿esto al trabajador ya se lo debería considerar como un trabajador de planta? En el tema
privado, sí. Privado. La norma únicamente establece que puede haber contratos a plazo fijo por 2 contratos como máximo. El tercer contrato ya vendría a ser indefinido. Entonces, si esa persona ha tenido sucesivos contratos de trabajo a plazo fijo, sí ya debería asumir, y en realidad ya tiene la condición de trabajo a plazo indefinido, independientemente de la forma que quiera camuflar la parte patronal esa relación laboral. Entonces, esa persona que ha tenido sucesivos contratos, sí ya está considerada como un trabajador de planta e indefinido, y consecuentemente le asisten todos los derechos que la Ley General del Trabajo le asisten, como vacaciones, bono de antigüedad y demás beneficios que se van consolidando con el transcurso del tiempo. No sé si con eso si esa respuesta la deja convencida, o tal vez quisiera profundizar algo más, alguna otra duda más. Sí, por favor. Para que se rompa la relación obrero-patronal, ¿cuántos días tendría que estar entre contrato y contrato para que no haya relación? O sea, no es tanto cuántos días. La norma o, bueno, la tradición establece más o menos que exista una diferencia entre contrato y contrato de 3 meses. Pero eso también, como le digo, es relativo. Es relativo en sentido de que es necesario ver las características esenciales, fundamentales de cada vínculo laboral. Si se ha pagado los beneficios sociales, si se ha pagado los aportes a la seguridad social hasta el último día de su desvinculación. Pero, por lo general, en grueso modo, se puede decir de que del último contrato, para que realmente se consolide la desvinculación laboral, primer requisito es que de ese contrato de trabajo a plazo fijo se haga la cancelación de los beneficios sociales en su totalidad, que los aportes a la seguridad social, ya sea la seguridad a corto y a largo plazo, se encuentren debidamente al día, y que mínimamente hayan pasado 3 meses entre la finalización del vínculo laboral hasta el nuevo contrato. Ok. Por último, por favor, ¿será que me puede ayudar o enseñar el tema del llenado del formulario de un finiquito? Sobre ese punto, yo le puedo decir, ya hemos hecho un taller sobre ese tema. Lo puede buscar en nuestra página de Facebook. Si usted es miembro de nuestra comunidad, puede acercarse a él. Ahí puede revisarse. Y ese curso ya lo hemos dado. Está enteramente, perfectamente explicado con ejemplos y bien detallado. Puedes revisarlo ahí. No obstante de eso, más adelante usted siga atenta a las actividades que tenemos. Vamos a dar, Dios mediante, si mucha gente lo pide nuevamente, vamos a replicar el curso de cálculo de beneficios sociales. Pero si usted gusta en este momento, puede dirigirse a nuestra página y revisarlo ahí. O también a nuestro canal en YouTube, que tenemos un canal en YouTube, lo busca como Plataforma de Profesionales Laboralistas. Ahí también se suben todos los cursos que nosotros semana a semana revisamos. Ok, muchas gracias, le agradezco. No, no hay de qué. Bueno, entonces continuamos con nuestro programa que se denomina Tribuna Libre con el Gurú Laboralista, que es un espacio en el cual todo nuestro equipo de profesionales abogados absuelve las preguntas, las consultas de la comunidad de forma gratuita. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, para este día teníamos un tema especial que era el tema del cálculo de beneficios sociales. Vamos a absolver todas las consultas en el tema de cálculo. Es decir, si un trabajador ha sido despedido, el trabajador quiere saber cuánto le corresponde por ley que le hagan la cancelación. Igualmente para un trabajador que ha presentado su carta de renuncia, de igual forma quiere saber cuál es el cálculo de sus beneficios sociales. En todo caso, cualquier otra consulta en tema laboral, están abiertos las personas que se han inscrito para este día especial. Entonces le vamos a ceder la palabra para que levanten la mano si tienen alguna duda en derecho laboral, sobre un tema laboral, para que puedan activar su micrófono. Levanten la manito o activen su micrófono. ¿Ya? ¿Tiene alguna otra duda más? ¿Alguna duda más que quisiera participar o eso sería todo? Tenía entendido que, o sea, que iba, ¿cómo se puede decir? Es que también tengo un problema, no sé si va el tema igual, porque entré un poco tarde. Mi jefa ha contratado a alguien para que me transporte.
¿Ya? Y entonces ella, recientemente me dijo que en sí, digamos, es un gasto para ella, que más bien, o sea, me ha echado en cara que ella está gastando ese transporte por causa mía y que también debería estar agradecida, algo así, digamos. Pero Ya. no, y no sé si eso es, la empresa sí o sí tiene que enviar, digamos, un transporte o cómo tiene que ser, digamos, para En presentar a ese los trabajadores. sentido, por norma, sí, la empresa le tiene que, si usted tiene una distancia considerable de su fuente de trabajo, tiene que proveerle, y más aún en el contexto de la pandemia, que ha habido siempre una determinación del Ministerio de Trabajo de que la parte empleadora tiene que proveer transporte a sus trabajadores, porque justamente el transporte estaba suspendido. Entonces, en ese sentido, Sí, la parte empleadora no tiene por qué reclamarle porque está cumpliendo su obligación, la obligación que la ya. norma y la ley le impone. Entonces, en ese sentido, usted esté tranquila, no, la parte empleadora no le está dando ninguna dádiva ni le está generando algún tema que la ley mismo no le exija a ella. Ah, ok. Y en el caso, digamos, digamos, bioseguridad, porque en sí ella, digamos, como soy ahorita, como ella está de viaje, me dejó prácticamente casi a cargo Ya. y solo nos dijo, les entrego la lavandina, alcohol y algunos barbijos que tienen que durar casi, digamos, 3 semanas estuvimos último trabajando y Yo le nada quiero más. hacer una pregunta a usted. ¿Usted tiene seguro, está asegurada a la caja de salud? ¿Tiene algún No, seguro de salud de alguna clase? no, como le dije, el contrato es verbal, Ya. la empresa no es grande, es pequeña. Bueno, yo le explico lo siguiente, ya en varios, si usted nos ha ido siguiendo en los talleres que hemos ido realizando, Sí, el contrato puede ser verbal o escrito. El hecho de que usted no tenga un contrato escrito no indica de ya, que la parte empleadora no tenga que cumplir sus obligaciones que le impone la norma. En este caso, independientemente del tamaño que tenga la empresa, tiene la ok, obligación de asegurar a sus trabajadores. En este caso, más aún en este contexto de la pandemia, si usted no cuenta con un seguro, es la parte empleadora la que tiene que correr con todos los gastos en caso de darse alguna emergencia. Y en este contexto de pandemia es mucho más gravoso, porque el sistema de salud está completamente saturado y, no, y los medicamentos y la internación se hace muy difícil. Entonces, eso tendría que ser un mayor aliciente, una mayor preocupación para la parte empleadora de que cumpla con la bioseguridad. No es que es una opción, es su obligación. Y en caso de que ocurra cualquier desgracia con alguno de los trabajadores, la parte empleadora tiene que asumir todos los costos. Entonces, puede generar un daño grande tanto para ella y más aún para sus trabajadores. En todo caso, yo les recomendaría a usted que se persone al Ministerio de Trabajo y denuncie a la empresa de que no está cumpliendo con dotar los implementos de bioseguridad a sus trabajadores, porque eso no es una opción que se le da, es la obligación de la parte empleadora dotarle a ustedes como trabajadores, porque en este contexto de pandemia tienen que garantizar su salud. No sé si no, si ha quedado clara su pregunta. no quedó clarísimo, doctor Julio. Está bien. Bueno, Ya. ¿es todo? Sí, eso sería todo. Bueno, entonces, como ya hemos resuelto la pregunta de la señora que nos ha antecedido, ¿hay alguna otra persona más que quisiera que se le haga el cálculo de sus beneficios sociales o tal vez alguna otra duda que quisiera participar, como en este caso de la compañera que ha estado delante, que hemos atendido, ha surgido un tema bien importante, ¿no? El tema de bioseguridad. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Tenía la mano levantada la señora Pau Moralitos. No es la que hemos atendido primero, solo que nunca lo ha Allá bajado su mano. bueno, Cristian Cristian Arancilla está con la Arancilla. mano levantada. Bueno, lo vamos a atender, entonces active su micrófono, por favor. Aló, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Doctor, ¿Cuál es su consulta? en materia laboral quería realizar una consulta respecto en derecho laboral. ¿Será que hay una normativa que especifique la prohibición de la reducción de salario a los trabajadores de una empresa privada? Existe el decreto supremo que prohíbe el retiro indirecto,
que se ha promulgado recientemente el año pasado, donde le da la facultad a la persona que ha sido víctima del retiro indirecto de que pueda acudir ante el Ministerio de Trabajo y pueda pedir su reincorporación con el mismo salario. Es el Decreto Supremo 3770 el que se ha dictado el año 2019, el año pasado. Como todos saben, los que conocen derecho laboral y también los que no conocen, existía una normativa que permitía hacer una rebaja salarial con un preaviso de 3 meses de anticipación. Entonces, todo eso se ha derogado por el Decreto Supremo 3770, que prohíbe el retiro indirecto, es decir, ya ni con 3 meses de anticipación se puede dar la rebaja salarial. Entonces, este Decreto Supremo les da al trabajador la facultad para que pueda asistir a la entidad pública llamada por ley, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de sus jefaturas departamentales de trabajo y a través de su equipo de inspectores, para que puedan denunciar y pedir su reincorporación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo acudo ante el Ministerio de Trabajo y pido que me reincorporen, y en el proceso de reincorporación me reincorporan con el salario que tenía anteriormente. Si yo ganaba 9.000 bolivianos y me han rebajado a 5.000, entonces la combinatoria, que es una resolución administrativa que dicta la jefatura departamental de trabajo a través del jefe departamental de trabajo, señala que se tiene que reincorporar al trabajador con el salario que tenía previamente a la rebaja salarial y previamente al retiro indirecto. Entonces, esa es la normativa, señor. ¿Alguna consulta más? Hola. Señor Cristian Arancibia, active su micrófono. Lo escuchamos. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Respecto a la segunda pregunta, en referencia al decreto supremo que usted menciona, ¿será que mediante un convenio colectivo puede ser viable de que se firme empleador y trabajadores llegando a un acuerdo para que se considere esta reducción salarial debido a la pandemia o crisis que estamos pasando, ya sea por la emergencia nacional sanitaria que ha proyectado una baja o deterioro economía en las empresas privadas? ¿Será que es viable este convenio colectivo firmar con los trabajadores? ¿O si el Ministerio de Trabajo lo refrenda como respaldo para las empresas privadas? Como usted mismo lo ha mencionado, la ley, el decreto supremo que acabo de mencionar, dice, pues habla de eso que usted me menciona. Establece que en caso de que exista un convenio entre los trabajadores, se puede dar la rebaja salarial. Eso lo dice en la parte última. Entonces, en ese entendido, hemos presentado nosotros en representación también de varios acuerdos que se han hecho, pero todavía no hay nada definido. Lo que pasa es que el tema de la pandemia, como todos sabemos, nos ha afectado a todos, pues, tanto a la parte empleadora como al trabajador. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos empleadores? Han despedido de manera unilateral a la mitad o a más de la mitad de sus trabajadores. Pero otros empleadores están buscando otras soluciones, como la solución que me menciona el caballero que estamos absolviendo su consulta. Entonces están realizando convenios para poder salir de la pandemia. Pero todavía no se ha pronunciado a través de un instructivo el Ministerio de Trabajo, que quedan pendientes. Lo que pasa es que han salido muchas normativas en tan poco tiempo por el tema de la contención para el coronavirus, para la contención y para evitar el contagio. Entonces, en base a eso, han salido tantas normativas que muchas no se han reglamentado. Por ejemplo, tenemos la ley 1309 que aún no se ha reglamentado, y muchas normativas que, por ejemplo, el tema del Decreto Supremo 229, la Resolución Ministerial 229 que establece los protocolos de bioseguridad, habla sobre el control en los establecimientos laborales a través de la verificación. Eso tampoco se ha reglamentado un procedimiento de inspección.
Entonces tampoco se ha pronunciado el Ministerio de Trabajo o sus jefaturas departamentales de trabajo a través de una resolución donde determine un procedimiento o que se van a homologar los convenios salariales, porque sabemos muy bien que antes de la pandemia no se estaban homologando las rebajas salariales, pero hoy tenemos un contexto totalmente distinto, pues, porque la pandemia es algo que nadie se lo venía a venir, y entonces eso ha afectado a todos. Y está provocando efectos en el sector de los empleadores y también en los trabajadores. Y yo siempre lo mejor que he aconsejado tanto a los trabajadores como a los empleadores es siempre llegar a un convenio, a una conciliación, porque muchos trabajadores están pues pasando duros momentos, pero también muchos empleadores están despidiendo así de forma unilateral a sus trabajadores, y yo lo que siempre he recomendado es que se llegue a un convenio. Y muchos empleadores están llegando a lo que menciona el caballero, el señor Cristian Arancibia, a una conciliación en el tema del salario. Esa sería mi respuesta, señor Cristian Arancibia. Sobre ese punto, tal vez yo pudiera complementar algo más. Si bien es cierto que el tema de esta contingencia sanitaria se ha presentado, es bien particular, y la misma normativa admite el tema de la suscripción de convenios, es muy relativo, y eso también hay que ser muy prudente al momento de suscribir convenios. La respuesta más franca que se le puede dar es que ese convenio se haga de buena fe, que prime la buena fe entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Porque uno de los principios que rigen también en la relación laboral es la buena fe. ¿Por qué? Porque si la parte empleadora busca, amparándose tal vez en el contexto de la pandemia y de los vacíos que la normativa está generando, porque si en este momento, de acuerdo a la misma contingencia, a la emergencia en la que nos encontramos, la normativa que está saliendo puede estar dejando muchas lagunas, muchos vacíos. Y llegado el momento, una vez superada la contingencia, esos vacíos van a tener que ser subsanados, o van a tener que ya, en el caso práctico, tener que resolverse. Entonces, tenemos que tener presente siempre que el derecho laboral es protectivo. Y en caso de que más adelante, tal vez de producto de esta contingencia, se pueda producir alguna controversia entre la parte empleadora y parte trabajadora, producto de las lagunas o de los vacíos que están dejando la norma que actualmente está entrando en vigencia, esos vacíos siempre se van a salvar a favor del trabajador. En todo caso, por eso le indico, no solo a usted, sino es porque también he visto que ha sido muy recurrente esa inquietud en varias ponencias, en varios talleres, actividades que hemos tenido. Ha estado las personas muy inquietas por ese tema, pero siempre la recomendación, se puede hacer un convenio, la ley lo reconoce, está reconocido, pero ese convenio que se enmarque en el marco de la buena fe, tanto del empleador hacia el trabajador y del trabajador hacia el empleador. Porque si se quiere utilizar este vacío para, en cierto modo, querer conculcar o engañar o defraudar al trabajador, en todo caso, la norma, una vez pase esta pandemia, se supere esta contingencia y se tenga que resolver el problema particular emergente de ese vacío, la norma siempre va a salvar en favor del trabajador. Bueno, entonces, señor Cristian Arancibia, active su micrófono. ¿Tiene alguna duda más? No, muchas gracias, doctor, con la respuesta quedo conforme y agradecido, ¿no?, de escucharle en el conversatorio y que puedan absolver todas las dudas. Que tenga muy buena noche, doctor. Hasta luego. Ya, igualmente, hasta luego. Bueno, vamos a... Si hay alguna otra pregunta más... Carlos Porcel, le vamos a ceder el espacio al doctor Julio César Choque Saramani para que atienda al señor Carlos Porcel. Active su micrófono, por favor, señor Carlos Porcel. Muy buenas noches, ¿cómo está, doctor? Una consulta, mire, por ejemplo, en el caso mío, yo no trabajando, pero hay días que obviamente cerramos en todo el mes, digamos, vamos 10 días que no hemos trabajado,
quería saber si tiene una obligación la empresa de hacer una cancelación por esos días no trabajados. ¿Qué acuerdos se pueden tener? Esa es mi pregunta. Bueno, el tema es el siguiente. Usted, hay un principio, ¿no? Día trabajado, día pagado. En todo caso, si usted no está asistiendo a trabajar, tampoco la parte empleadora tendría la obligación de cancelarle el sueldo. Pero, como he indicado, hay un salario mínimo, Ese salario mínimo se establece que es un salario vital. Y ese salario vital, es la lógica que la norma sigue para establecer eso, es que es lo mínimamente necesario, el monto de dinero mínimo necesario para que usted pueda cubrir sus mínimas necesidades. En todo caso, dependiendo el monto, la empresa mínimamente al mes tendría que cancelarle un salario mínimo vital. Obviamente, si usted no trabaja un día, a no ser que llegue en un acuerdo con la parte empleadora, la parte empleadora estaría exenta de cancelarle ese día. Pero tampoco la parte empleadora podría cancelarle menos de un salario mínimo al mes. No sé si queda claro la respuesta, o tal vez quisiera que se la profundice más. Sí, por favor, porque miren, en mi caso es salario mínimo, ¿no? Entonces quería saber. Claro, en todo caso, en su caso particular de usted gana un mínimo, un salario básico, y fuera de eso tiene alguna otra de cargo por comisión, centaje, alguna otra situación, o es simplemente su salario básico. Bono transporte y el bono de alimentación, digamos. Y fuera de eso, horas extras, comisiones, alguna naturaleza, nada. No. Entonces, en todo caso, como he indicado, si la relación laboral persiste, independientemente de la jornada de trabajo que usted está realizando, la parte empleadora mínimamente tiene que cancelar el salario mínimo nacional. Entonces, si usted ya está ganando un salario mínimo nacional como único salario, entonces la empresa tendría que responder, no podría descontarle. Otra cosa sería diferente si usted gana por un salario por encima del mínimo nacional. La parte empleadora podría ir descontando los días que no trabaja hasta llegar al mínimo nacional, y ahí respetar y ya no poder descontar menos de eso. Pues, porque también es un principio que indica, ¿no? Día trabajado, día pagado. Entonces la empresa, y en su caso se torna más complicado, porque por eso mismo la lógica que se utiliza al establecer un salario mínimo es que es lo que mínimamente usted necesita como ser humano para poder sobrevivir, poder atender sus necesidades básicas. Entonces, si gana menos de eso, usted ya no estaría en condiciones de atender su alimentación, su vestimenta, la atención médica. Entonces, es complicado. Pero en su caso concreto, la empresa sí debería cancelarle mínimamente el salario mínimo que usted está percibiendo. No tendría que cancelarle los bonos, a no ser que por los días que efectivamente se ha transportado la empresa. Eso es diferente, ¿no? Y lo mismo el bono de alimentación. Ya. Una consulta más, doctor, aprovechando este tema. El contrato que yo tengo con mi empresa es por determinación de proyecto o servicio, ¿no? Que tenemos. Ya. Entonces, obviamente, este contrato se renueva, ¿no? Automáticamente cuando la relación laboral entre ambas instituciones, entre mi empresa y el cliente, se renueva, ¿verdad? Lo que quería saber, si existiera, digamos, algún espacio de tiempo en esta renovación de contrato entre empresas, ¿es posible que en ese lapso mi contrato, en qué estado queda vigente? ¿Me pueden despedir? O eso quería saber, no sé si me entendió. El tema es el siguiente, sí, más o menos conforme yo lo he entendido le voy a responder, y usted me aclara si la pregunta es, si la respuesta es la que usted estaba esperando. Usted tiene un contrato de trabajo a conclusión de obra, es lo que se denominan contratos de trabajo a plazo. No es un contrato, es un contrato por tiempo definido. Solo que en este caso no existe no se tiene claro la finalización, porque la obra puede demorar más o puede demorar menos. En todo caso, el contrato va a estar vigente mientras la obra no sea entregada. Si la obra ha sido entregada, el contrato finaliza. Ahí termina el contrato. Y si la empresa es contratada para otra obra, y a usted se le contratan por la experiencia, por la tradición, se le contrata nuevamente para esa obra, es para esa obra.
En todo caso, si usted tiene un contrato actualmente y la obra todavía no se ha concluido, el contrato estaría vigente. El contrato estaría vigente y por lo tanto la empresa tendría que mantener el vínculo laboral. No sé si ha quedado claro o es la respuesta que usted estaba esperando. Sí, algo así, mire, le explico. Yo soy supervisor de un personal que trabaja en estibaje, ¿ya? Entonces, tenemos un contrato, ¿ya? Donde entre las empresas, digamos, entre las dos instituciones, creo que es por 2 años, ¿ya? Pero nosotros nos extendimos un contrato de terminación de proyecto, pero por 1 año, ¿ya? Para después de ese año renovarlo, ¿ya? Lo que quería saber, cuando concluye el primer año, ¿en qué situación quedo yo, digamos? Si esto soy vulnerable a un despido. Claro, no, es que no es despido, es conclusión de obra. La obra ya ha concluido y el contrato ha estado firmado por el tiempo de duración de esa obra. Entonces, finaliza la relación laboral no por despido, sino por justamente cumplimiento del contrato de trabajo, por la finalización de la obra. Pero ahí tiene que ser claro, porque una cosa es por tiempo y otra cosa es por obra. Un contrato a plazo fijo tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Como usted dice, de 2 años o 3 años. En cambio, el contrato por proyecto es un contrato que es justamente por una tarea. Y cuando esa tarea se cumple, finaliza el contrato. En este caso, por ejemplo, la entrega de una casa, la entrega de una carretera. Esos contratos culminan cuando se entrega la casa o se entrega la carretera. Puede ser que la carretera se construya más rápido o más lento, dependiendo las condiciones del clima y muchas condiciones que son necesarias para concluir la obra. Pero un contrato a plazo fijo, independientemente de las condiciones, empieza hoy día y termina tal fecha. Entonces, por las condiciones que usted más que un contrato por conclusión de obra, usted tiene un contrato a plazo fijo, porque hay una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces, en esos contratos solo puede haber máximo 2 contratos de trabajo a plazo fijo y únicamente en tareas que no son propias ni permanentes de la empresa, y la empresa tiene que justificar que se está contratando a ese trabajador de forma excepcional. Incluso hay resoluciones que el del Ministerio de Trabajo ha emitido que justifican y señalan bajo qué condiciones para reemplazar a una persona que está cumpliendo un año sabático, que está con su permiso de maternidad. En fin, es complicado en todo caso, pero como usted me dice, más me hace parecer que usted tiene un contrato de trabajo a plazo fijo y no tanto por conclusión de obra. Y en todo caso, si usted tiene más de 2 contratos a plazo fijo, ya pasa a ser un trabajador indefinido. Pero si tiene menos de 2 contratos a plazo fijo, lo mismo. Termina el periodo para el que ha sido contratado, el contrato se finaliza y concluye su relación laboral, no por despido, sino por finalización o por cumplimiento del contrato. No sé si ha quedado claro. O sea, no hay la figura. En realidad, mi contrato estaría mal, digamos, porque no puede decir terminación de proyecto por 2 años o por 1 año, claro, ¿verdad? No puede. No puede decir, porque como le digo, eso es un contrato a plazo fijo y está estableciendo un plazo de inicio y un plazo. El contrato por finalización de obra es por una obra, por una tarea, que al cumplir esa tarea, el contrato se cumple y finaliza, obviamente. Ya, doctor, ahora sí entendí, perfecto. Le agradezco mucho. Ya, de todos modos, como digo, para ir claro, si el contrato de trabajo finaliza, por el tiempo que ha pactado o por la obra ya ha pactado, el contrato ha terminado. Entonces, la parte empleadora tampoco estaría en la obligación de recontratarle, salvo esas condiciones que le he dicho, si hay más de 2 contratos, si son tareas, y es un poquito complicado y tendríamos que verlo bien particularmente su caso, pero a grueso modo es lo que yo le podría decir. Ya, doctor, le agradezco mucho el dato. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta más? Agregando un poco a lo que estaba mencionando, ya para enriquecer más la pregunta del señor y dar una respuesta también en base, digamos, una respuesta que lo satisfaga al señor también. El Decreto Supremo 4199, en su disposición adicional tercera, establece el tema de que todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, durante la cuarentena total, tienen el derecho al pago de su salario de forma íntegra. Entonces, eso establece el Decreto Supremo 4199. Sabemos que primero se da una cuarentena parcial y después se da una cuarentena total.
y posteriormente se da a través del Decreto Supremo 4229, que ya es a partir de junio, se da una cuarentena condicionada dinámica. Entonces la cuarentena total dura hasta el 31 de mayo, y después las entidades territoriales autónomas son las que tienen que determinar si el riesgo es alto, es moderado o es medio. Entonces, en base a lo que determine, en este caso estamos en Santa Cruz, sería el gobernador departamental Rubén Costa y la arquitecta Sosa, que es nuestra alcaldesa municipal, los que tienen que determinar si existe un riesgo moderado, si existe un riesgo alto o si existe un riesgo medio. Y en base a eso, ya ellos disponen las medidas, si se va a dar una cuarentena condicionada o dinámica o se va a continuar, dar continuidad a una cuarentena total. Entonces sabemos que a partir del mes de junio ya se ha comenzado a reanudar las actividades en los establecimientos laborales. Es así que se ha dictado el Decreto Supremo, la resolución ministerial 229, que establece ya que las empresas del sector privado pueden salir a partir de junio ya a realizar sus actividades. Entonces ya a partir de junio ya se dan otras medidas vuelven a la normalidad las empresas y se le da un plazo de 15 días hábiles para que presenten los protocolos de bioseguridad ante el Ministerio de Trabajo. Y caso contrario, no existe una sanción de parte del Ministerio porque no pueden accionar, no pueden ellos funcionar sin los protocolos de bioseguridad. Sí o sí tienen que funcionar en base a los protocolos de bioseguridad. Entonces, durante la cuarentena total, todos los trabajadores tienen derecho al pago de su salario de forma íntegra. Eso dice el Decreto Supremo 4199 y una serie de comunicados que se ha dictado, que hemos dado precisamente un curso sobre los salarios durante la cuarentena. Entonces, en ese entendido, eso es lo que dicta la ley. Ahora, para enriquecer también el tema es cierto lo que dice el doctor Julio César Choque Saramani, la ley señala, la jurisprudencia constitucional establece que los contratos indefinidos son la regla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a todos los trabajadores nos tienen que contratar de forma indefinida. Pero existen excepciones. Las excepciones son los contratos temporales. ¿Cuándo se dan los contratos temporales? Se dan cuando la naturaleza de la empresa brinda una naturaleza de tal manera no se puede contratar de forma indefinida a los trabajadores. Un ejemplo, por ejemplo, las empresas, los ingenios azucareros, ¿no es cierto? Que ellos trabajan de acuerdo a la naturaleza, porque se da, digamos, la temporada de caña. Entonces, los contratos son temporales y son contratos por temporada. Ahora tenemos también a las empresas constructoras. Las empresas constructoras trabajan por ejecución de obras. Entonces, no pueden ellos contratar a sus trabajadores de forma indefinida. Entonces, esas son las excepciones que se vienen dando. También cuando una trabajadora sale de su baja prenatal y postnatal, entonces se necesita un trabajador por cierto tiempo, porque cuando un trabajador también sale de vacaciones, se necesita cubrir ese cargo, ese puesto, con un trabajador con un contrato temporal. Entonces es la excepción los contratos temporales. Y también tiene su regla que no se pueden hacer contrataciones en actividades que sean propias y permanentes de la empresa. No se pueden hacer contratos temporales en actividades que son propias y permanentes de la empresa, como bien lo decía el doctor Julio César Choque. Por ejemplo, si es una empresa, si es un colegio privado, entonces no pueden hacer una contratación a plazo fijo a los profesores, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ellos son indefinidos, ellos siempre van a prestar el trabajo educacional. Entonces, si yo necesito realizar, por ejemplo, un trabajo que es ajeno ya a esa actividad que yo brindo de educación, o es de limpieza, por ejemplo, entonces se contrata una persona para que realice el trabajo de limpieza, entonces es un contrato temporal, no es actividad propia y permanente. Por ejemplo, una empresa que hace chocolates, ¿no es cierto? Al encargado, al especialista en hacer chocolates no lo pueden contratar de forma temporal, solamente son a las personas que no son actividades propias y permanentes de la empresa. Entonces, en ese entendido, tendríamos que analizar el caso del señor, si sus contratos tendríamos que revisar para ver si es una actividad propia y permanente de la empresa, y en ese caso está prohibidísimo, no se pueden hacer contrataciones temporales en actividades propias y permanentes de la empresa. Eso sería entonces para poder aportar también
en responder la pregunta del señor. Ahora vamos a continuar con nuestro programa, que es Tribuna Libre con el Gurú Laboralista, que absolvemos todas las consultas que nos hacen nuestra comunidad en temas laborales. Entonces, si alguna de las personas que se ha inscrito a nuestro programa para el día de hoy, tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. O si tiene alguna duda sobre lo que acabamos, aquí tenemos a la señora Pau Moralitos. Ya le hemos atendido. Es que no Bueno, me ha vuelto a bajar la mano. ¿Tiene otra consulta o no ha vuelto? Porque yo la veía que no estaba hace rato con la mano levantada. A ver, reactive su audio, señora. Doctor, un favor, tengo una duda. Para el caso de la señora que consultó, que trabajó desde el 2000, la que trabajó 7 años, en el caso de que su empresa no le habría pagado el segundo aguinaldo, ¿cómo tendría que hacer? ¿Hasta ahora todavía lo puede cobrar? ¿Tendría que traer esto dentro del finiquito o tiene que ser dentro de un procedimiento aparte? Ya. Bueno, vamos a responder esa pregunta. El tema de los beneficios sociales y la liquidación, en la liquidación tiene que ir todo lo que no le hayan cancelado, por ejemplo, el tema de, tal vez han hecho horas extras, bonos de antigüedad que no le han cancelado, retroactivos, incrementos salariales que no le hayan cancelado, vacaciones que no le hayan cancelado, el aguinaldo que no le hayan cancelado, todo tienen que liquidarlo en el finiquito. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, o en caso de que desconozcamos la situación del trabajador, porque la Constitución Política del Estado establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Que si no liquidan al trabajador con todos los beneficios sociales, él va a firmar el finiquito, le van a cancelar y él puede demandar en la vía judicial en caso de que le deban bono de antigüedad, en caso de que le deban horas extraordinarias, en caso de que le deban incrementos retroactivos, los aguinaldos, ¿no es cierto? Entonces, el tema del finiquito no causa estado, como la misma normativa lo establece, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Ellos no pueden renunciar a sus derechos. Incluso si ellos le firmaran una carta o un contrato donde le digan que, bueno, yo no voy a recibir el segundo aguinaldo, el artículo 4 de la Ley General de Trabajo establece de forma clara que los convenios que se firman que van en contra de los trabajadores son nulos de pleno derecho. En ese entendido, ¿por qué? Porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Yo no puedo, como trabajador, no puedo renunciar a mis derechos, aunque firme, no puedo. Entonces, en ese entendido, tienen que liquidarlos en el finiquito, porque caso contrario, después los trabajadores les pueden iniciar un proceso judicial por el derecho que no le hayan cancelado. Puede ser, en este caso, la señora menciona el tema del segundo aguinaldo, pueden iniciar un proceso por la cancelación del segundo aguinaldo y sabemos muy bien que si no han cancelado el segundo aguinaldo, ya viene con un recargo, entonces tendrían que cancelar doble. Eso dice la ley. ¿Alguna otra consulta que... Sobre ese punto, Doc, me gustaría aportar un poquito más también esa pregunta, aprovechando de que ha surgido la ocasión. Sobre ese punto también indicar, ya que esta plataforma tiene la función de ser informativa y formativa para sobre todo la clase trabajadora, independientemente está dirigido a todos, trabajadores laborales, profesionales y gente de a pie. Pero es importante que al momento de, ya sea se constituyan al Ministerio de Trabajo o ya sea ante un abogado particular para que les haga el cálculo de sus beneficios sociales, como lo ha dicho el doctor Linneo, dar la mayor información que puedan, informar todo, porque como le digo, tanto el abogado un abogado particular que ustedes consulten, como el inspector de trabajo en el Ministerio de Trabajo que llene su preliquidación, lo va a hacer en función de la información que usted le dé. Entonces, si usted, digamos, se olvida decirle que no le ha pagado su aguinaldo tal gestión, entonces el inspector o el abogado que calcule sus beneficios sociales lo puede obviar eso. Entonces, eso también repercute negativamente frente a usted
Usted no está en la obligación de saber la norma laboral, para eso está el abogado o también el inspector, pero siempre procure informar lo más que se pueda todas las situaciones de su relación laboral para que el abogado le oriente y le pueda sacar sus beneficios sociales de la forma más correcta, con todo, porque como lo ha dicho el doctor Linneo, es todo. Si bien nosotros mostramos un formato, es general, pero a eso pueden ir, como dice, los retroactivos que no le hayan pagado, los aguinaldos que no le hayan pagado, si ha ganado por debajo del sueldo mínimo nacional, la reposición de los sueldos que no ha ganado durante los años que no ha trabajado. Entonces, todas esas cosas es necesario que se informen al inspector de trabajo o al abogado que usted consulte para que le dé una mejor orientación, porque el formulario que nosotros tenemos y estamos utilizando en estas clases, en estas ponencias, es muy general, pero a él se le pueden añadir, como le he dicho, su retroactivo, que no le hayan pagado, los aguinaldos de gestiones pasadas, su bono de antigüedad que no le hayan pagado, sus salarios que le hayan quedado, incluso las horas extras cuando usted puede acreditarlas, que no haya cobrado, ¿se da cuenta? Entonces, puede ser un monto bastante generoso dependiendo de los datos y es el derecho del trabajador poder exigirlos. Eso sería, Doc, para complementar la respuesta. Bueno, ¿tiene alguna consulta más, señora Pau? Active su micrófono, por favor. No, doctor, ninguna. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta para que la pueda absolver el doctor Julio César Choque Saramani? Puede levantar la mano. Tenemos al señor Juan Marcelo. Bueno, le vamos a hacer el espacio para que pueda hacer su consulta. El doctor Julio César Choque Saramani le va a absolver. Active su micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas Mi noches. consulta era más que todo curiosidad. Era ¿qué sucede con los colegios particulares, con los salarios de los profesores y cómo se forman, cómo se están aplicando las leyes mediante a la situación de los colegios privados como al manejo de clases virtuales? ¿Es lo mismo? ¿Se pagará igual o habrá algún descuento? Bueno, el doctor Linneo ya nos ha aclarado hace un momento perfectamente el tema de la integridad del pago de los salarios en el tiempo de duración de la pandemia. Los colegios particulares son como cualquier otra empresa privada. No están sujetos a ninguna normativa especial y se rigen por la normativa laboral vigente. En todo caso, si los profesores no solo el plantel docente, tanto el plantel administrativo de un colegio privado no está fungiendo clases ordinariamente, conforme a la normativa que ha sido promulgada para la contingencia de esta pandemia, se le debería estar pagando los sueldos como corresponde, independientemente de la forma en la que está desarrollando su trabajo. Esto en el entendido de que justamente se busca salvaguardar en esta situación, en esta crisis de pandemia que se ha producido a nivel global, quien ha quedado en mayor situación de vulnerabilidad ha sido el trabajador. Entonces, la norma, sobre todo la normativa laboral, siempre busca proteger y salvaguardar de esa vulnerabilidad en la que se encuentra el trabajador. En todo caso, esa es la lógica que sigue la normativa actualmente vigente. Consecuentemente, al trabajador se le debería estar cancelando sus sueldos como corresponde, independientemente si está realizando clases virtuales, a no ser que se haya dado por concluida el vínculo laboral. Accesoriamente a eso, el Ministerio de Educación puede sacar algún reglamento o algún reglamento o algún instructivo propio para el área, para el tema de los colegios particulares, pero únicamente va a ser en relación al padre de familia y al colegio particular, o el estudiante y la institución. El tema de trabajadores se va a ceñir siempre a lo que establezca el Ministerio de Trabajo y la Ley General del Trabajo.
en ese caso, actualmente hay una disyuntiva, ¿no?, entre los colegios particulares. Los padres de familia están exigiendo que se haga un descuento. Eso es independiente. El colegio particular, más allá del vínculo y la relación que tenga con sus trabajadores, perdón, con los padres de familia y los estudiantes, tiene otra relación con sus trabajadores, que está ceñida a la normativa laboral vigente. No puede ser esa normativa reglamentada por el Ministerio de Educación. Entonces, necesariamente tienen que cumplir los colegios particulares con sus trabajadores, con sus profesores, con su plantel administrativo. No sé si ha quedado clara la respuesta. Hola, señor Cristian. ¿Me escucha? Sí, me ha quedado muy claro. Bien, Muchas gracias. ¿Tiene otra duda? ¿Alguna otra duda más? No, mayormente esa era mi duda, digamos, porque por el hecho de que igual he notado que hay contratos de un año y que las empresas han cerrado por el tema de la pandemia y que igual se está pagando a los trabajadores. Esa era una duda bastante fuerte de mí, si podían descontarle o no, pero gracias. Sí, bueno, eso sería todo. Bueno, entonces, ¿hay otra persona que quiera realizar otra consulta? Ya saben, estamos abiertos. El señor Lucio Castro ha levantado la mano. Le vamos a hacer el espacio para que pueda absolver su duda. Active su micrófono, por favor. Muy buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Doctor, una consulta, doctor. Yo vengo trabajando hace 5 años en una empresa, y quiero saber la diferencia entre un retiro voluntario y un retiro por parte de la empresa. O sea, he escuchado hablar del tema del finiquito que han hablado, y también, dentro de la empresa, ya con otro personal, he escuchado el tema del quinquenio. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos formas de retiro o remuneración por los años de trabajo, doctor? Bueno, entonces vamos a absolver esa duda. Existe dos formas como se da la ruptura de la relación laboral. Sabemos que dentro de una relación laboral existe un vínculo que une al trabajador y al empleador. Es una relación, como por ejemplo la relación matrimonial que existe, ¿no es cierto? Existe un vínculo matrimonial. En una relación laboral también existe un vínculo que nos une con el empleador. En esa relación, el trabajador vende sus fuerzas de trabajo o su intelecto a cambio de un salario. Y el empleador es el que tiene el capital y los medios de producción, y es el que compra esas fuerzas de trabajo. Entonces existe un vínculo que tienen ambos, ¿no es cierto? Ahí se da un vínculo, que es el salario y es la prestación que yo le brindo al empleador en base a subordinación, en base a dependencia y en base a un trabajo por cuenta ajena que es para él, y por eso me dan un salario. Entonces, ese vínculo laboral que existe, por eso es que le dicen desvinculación, porque se acaba, ¿no es cierto?, el vínculo, se termina. Entonces se da una ruptura. ¿Cómo se acaba ese vínculo? Sabemos que en una relación matrimonial, el vínculo se acaba pues a través de un divorcio, ¿no es cierto? Entonces, en una relación laboral casi es similar, porque cuando ya se acaba la relación ya no se quieren ni ver el trabajador con el empleador, que no se quieren ni ver también igual, similar a una relación matrimonial. Entonces, esto se da por una renuncia voluntaria o por un despido. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el despido es una decisión unilateral del empleador. El empleador toma una decisión unilateral y da la ruptura y acaba con la relación laboral. Y esto puede ser por dos cosas. Uno, que el trabajador haya incurrido en una causal de despido, que está establecido en el artículo 16 de la Ley General de Trabajo y en el artículo 9 de su decreto reglamentario, ¿cuáles son las causales de despido justificado? Cuando un despido es justo, cuando el trabajador roba, cuando el trabajador hurta, cuando el trabajador incumple el contrato, abusa de la confianza o omite el tema de los protocolos de seguridad ocupacional, higiene y salud, ¿no es cierto? Entonces, esas causales te da la ley para que puedas rescindir y el despido sea justo.
es justo ese despido, pero ese despido justo tiene que existir un proceso interno, dice la jurisprudencia constitucional. Ahora, ¿cuándo se da un despido injusto? Habíamos dicho que es una decisión unilateral, ¿no es cierto? Que puede ser justa o injusta. Un despido injustificado se da cuando el empleador, por una decisión unilateral, que no tiene un justificativo, porque no está en base a ninguna causal, simplemente que porque él tiene la voluntad de despedir, no sé, sin un justificativo legal, entonces despide al trabajador. Entonces ahí se da, y ahí es cuando en ese momento se acciona el Decreto Supremo 28699, y le da la facultad al trabajador para poder accionar la reincorporación o optar por el pago de sus beneficios sociales, pero no puede optar por los dos, tiene que necesariamente elegir uno, o cobro mi finiquito o me reincorporo. Entonces, en base a eso, ya él tiene un camino que excluye al otro, tiene dos caminos. Si yo opto por mi finiquito, ya no me puedo reincorporar. Entonces, ahí ya se da, ese es el despido, ¿me entienden? Puede ser justificado o injustificado. Es una decisión unilateral del empleador. Entonces, ¿cuándo se da el retiro? El retiro es una decisión que toma el trabajador. Nace de la voluntad, de que yo ya no quiero seguir trabajando, ya yo quiero extinguir la relación, quiero dar la ruptura de la relación laboral porque nace de mí, de mi consentimiento. Entonces yo hago mi carta de renuncia y me retiro de la empresa. ¿Por qué? Porque nace de mi voluntad. Yo es el que quiero. Entonces, algo muy fundamental que ustedes se van a dar cuenta, porque existe muchas veces el tema de que existen veces que se incumple la normativa y existe una resolución ministerial que lo prohíbe, obligar a firmar una carta de renuncia. Entonces, ahí es muy fundamental reconocer algo. Cuando te obligan a firmar una carta de renuncia, no es tu voluntad, no es tu consentimiento, no ha nacido de ti. Es decir, que no es mi querer, yo no quiero retirarme, me están obligando a retirarme. Entonces ahí se da un despido y la resolución ministerial 102, creo que es la que determina que es un despido cuando le obligan a firmar la carta de renuncia. Entonces, fundamental, el despido es una decisión unilateral del empleador, puede ser justificado o injustificado. El retiro voluntario es una decisión voluntaria en base al consentimiento, nace de la voluntad del trabajador de dar la ruptura de la relación, de acabar con el vínculo laboral. Esa sería la respuesta, señor. Perfecto, doctor. Bueno, la diferencia ya está clara, ¿no? Ahora, doctor, una consultita más, el tema del... ¿cuál es la diferencia entre el finiquito y el quinquenio? Porque he escuchado hablar con algún otro personal el tema del quinquenio, ¿no? Que ha cobrado este beneficio y por un determinado tiempo de permanencia en la empresa. Bueno, vamos a absolver entonces la otra duda que tiene el señor Lucio. El tema del quinquenio es un derecho que tiene su historia, porque se dicta el Decreto Supremo 522, que es el que establece el procedimiento para el cobro del quinquenio, que no es más que la indemnización. El quinquenio es la indemnización, solo que existe un procedimiento en el cual yo, cumplido mis 5 años, puedo pedir la indemnización de mis 5 años al empleador para, a través de un procedimiento, a través de una cartita. Puedo hacer una carta y tengo que presentar al empleador para que me haga la cancelación de mi quinquenio, que son los 5 años de indemnización. ¿Por qué se da este procedimiento? ¿Por qué se da este derecho al quinquenio? Lo que pasa es que antiguamente, antes de que se dicte esta normativa, los trabajadores siempre el trabajador muchas veces está urgido de dinero porque tiene algunas deudas o porque tiene que pagar el tema del agua, de la luz, ¿no es cierto? O a veces tiene alguna deuda. ¿Qué es lo que pasaba? Que el trabajador firmaba su finiquito para recibir sus beneficios sociales y entonces se extinguía la relación laboral y volvía otra vez con un nuevo contrato a comenzar otra relación laboral y ahí se vulnera la antigüedad del trabajador. No nos olvidemos que mientras exista la antigüedad del trabajador, existen ciertos derechos. ¿Por qué? Porque tenés bono antigüedad, porque tus vacaciones son más días, entonces
te dan derecho a la antigüedad, y tu sueldo no es un sueldo mínimo nacional, no es 2.122. Si tenés 15 años de trabajo, tu sueldo no es 2.122, tenés un sueldo mayor a 2.122. Pero ¿qué pasaba? Que ellos estaban urgidos de dinero, entonces se retiraban, presentaban su carta de renuncia para cobrar sus beneficios sociales. Entonces, en ese entendido es que se dictó el Decreto Supremo 522 para poder darle ese derecho a mí como trabajador para que yo pueda cobrar mis 5 años de indemnización, pero que no se dé la ruptura de la relación laboral, que siga el vínculo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cobro mi quinquenio, no afecta mi antigüedad, eso no pone fin a la relación laboral, no se da la ruptura de la relación laboral. Eso es lo que me permite el quinquenio, el procedimiento del quinquenio, cobrar mis 5 años de indemnización y continuar trabajando con mi misma antigüedad, con el mismo sueldo. Entonces, ¿pero qué es lo que te dice el tema del quinquenio? Que es indemnización y quinquenio es lo mismo. El quinquenio se consolida. Si yo cobro mis 5 años de indemnización, imaginémonos que yo cumplí mis 5 años el año pasado, en el 2019, y me voy a retirar el día de hoy. Hoy es 12 de julio, ¿no es cierto? Entonces, solo mi indemnización va a ser de 6 meses y 12 días, porque ya mi quinquenio he cobrado, si yo he cobrado mi quinquenio, ya eso se ha consolidado, mis 5 años de indemnización. Entonces solo me resta una indemnización de 6 meses y 12 días. Anótense el Decreto Supremo 522, que es cortito, ahí van a ver el procedimiento y van a leer en una parte que esto se consolida. Y es decir, que la indemnización solo me restaría de 6 meses y 7 días. Y 12 días. Esa sería mi respuesta. Si tiene alguna duda más, señor Lucio. No, está bastante clara, doctor. Muchísimas gracias. Bueno. Si alguien más, continuando con nuestro programa que se denomina Tribuna Libre con el Gurú Laboralista, donde absolvemos consultas de la comunidad en temas laborales, si alguien tiene alguna consulta más, puede servirse de levantar la mano. Bueno. Parece que ya no tenemos más. Y también, Cristian Arancibia ha vuelto a levantar la mano. Ya la bajó, pero... Ya ha bajado. Parece que ya no tenemos todas las personas que han participado. La volví a levantar. A ver, señor Arancibia, ¿puede hacer uso de la palabra? Active su micrófono. Sí, doctor, buenas noches. Nuevamente, con referencia a la pregunta, según informaba usted, mediante Decreto Supremo 522 se establece la forma de indemnización del quinquenio. El trabajador, al solicitar el pago de su quinquenio, puede hacerlo de manera parcial. Por ejemplo, puede solicitar cada año o anualmente, para que, por motivo justificado en su solicitud de carta. Bueno, la respuesta va dirigida hacia mí, ¿no es cierto? Porque ya le tocaba responder al doctor Julio César Choque Saramani, pero voy a responder yo. El tema del quinquenio, sí he escuchado el tema de que muchas empresas le dan, también que esto se debe también a la urgencia del trabajador, ¿no es cierto? Que muchas veces está urgido de dinero, entonces se sabe sacar su año de indemnización, de 2 años, de 3 años, ¿no es cierto? Y cobra. Pero es un procedimiento que no está en base a una normativa legal. No hay una normativa legal que determine que pueden cancelarle la indemnización de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años. Solamente establece la ley, solo hay un procedimiento cuando se cumplen los 5 años. Entonces, en ese entendido, habría un vacío legal sobre el tema de los cobros que están existiendo, que si bien existe no cobro, ¿no es cierto?, de los pagos por la indemnización que se están dando en algunas empresas y algunos trabajadores, que es por mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, porque los dos están llegando a un acuerdo. Pero también hay que cuidarse mucho de que no existe el tema, como te lo dice la ley, que eso se va a consolidar.
No existe una normativa que establezca que, bueno, te he pagado tus 3 años de indemnización y eso ya se ha consolidado. Entonces ya no podés más adelante hacer un recálculo de tu liquidación en base al actual sueldo que tengas más adelante, ¿no es cierto? No existe una normativa. En base a eso solamente tenemos que sujetarnos al Decreto Supremo 522. Esa sería mi respuesta. Si tiene algo que agregar el doctor Julio César Choque también. Sí, sobre ese punto también agregando un poco, lo que dice el doctor Linneo es cierto, de que no existe una norma, un procedimiento. La ley es clara en ese sentido. No solo está el decreto el 522, sino también normativa más antigua. El tema de la consolidación de los 5 años obedece a eso, de la pérdida de la antigüedad, de la pérdida de los beneficios sociales. Cuando el trabajador, y eso es lo que siempre puede hacerlo, como lo ha dicho el doctor Linneo, se lo puede hacer de forma voluntaria entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Pero ahí está el pero. No ofrece garantía a la parte empleadora. No ofrece garantía de que más adelante, porque si hablamos sinceramente, y la norma tiende a proteger al trabajador, cuando al trabajador se le liquida año por año, se le está afectando en cierto modo. ¿Por qué? Porque su sueldo de este año no va a ser el mismo que el sueldo del año que viene. Y el año que viene tampoco va a ser el cierto. Entonces, la empresa, al liquidarle año por año, le estaría un tanto afectando, porque al cobrar su quinquenio, al finalizar, o incluso al finalizar la relación laboral, se puede hacer un monto mucho más grande al calcular sobre los últimos 3 sueldos que correspondan al trabajador. Entonces, el trabajador, bajo ese criterio, puede pedir una liquidación tal vez de los otros años. Entonces, si existe, como le he dicho, la buena voluntad y la buena fe entre la parte empleadora y la parte trabajadora, se lo puede hacer, pero no ofrece garantía a la parte empleadora de que más adelante ese trabajador, que tal vez no ha actuado sí de buena fe, pueda exigir o pedir que se le haga la reliquidación de los montos que supuestamente se le hayan podido afectar al pagarle la liquidación, calculándoles de ese quinquenio en función de esos 3 del sueldo que percibía en esa gestión. Entonces, no ofrece garantía. Para que la empresa esté totalmente garantizada y no quiera tener mayor conflictos más adelante, es mejor cumplir la ley como la ley lo establece y no procurar salvar o procurar obtener atajos. Dar cumplimiento a la norma de la forma más leal posible es la única forma que la empresa se va a tener, estar completamente segura, o en este caso la parte empleadora completamente segura, de que más adelante no va a tener ningún conflicto con ese trabajador. No sé si ha quedado claro. Señor Cristian Arancibia. Sí, quedó claro, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias, querido doctor. Ya, igualmente. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta ya para ir cerrando este programa que hemos realizado el día de hoy, que ha sido muy bonito, con interacción de toda la comunidad. Si alguien tiene alguna pregunta más para cerrar. Tenía levantada la mano, la bajó, tiene levantada la mano todavía señor Lucio Castro. ¿Tiene alguna pregunta para cerrar? Señor ¿Sí? Castro. ¿Tiene alguna consulta? Active su audio. Bueno, sí, lo escuchamos. Señor Lucio Castro, ¿lo escuchamos? Doctor, una consulta más. En el tema de los contratos, bueno, tengo entendido que el contrato verbal tiene igual validez. ¿Y qué sucede? Bueno, en la liquidación final, si es que fuera el caso, si en los 5 años de prestación de servicios, primero, no se ha gozado del tema de ningún tipo de beneficio social, o sea, el tema de seguro o otro tipo de beneficio. El tema tampoco se ha dado el tema de las vacaciones. ¿Es algo que correspondería liquidar al final, doctor? Bueno, le vamos a hacer el espacio al doctor Julio César Choque para que pueda responder, porque estamos turnándonos para responder las preguntas, ¿ya?
Hacemos el espacio. Sobre ese punto, es necesario indicar lo siguiente. De la forma en la que usted describe la relación laboral, esta relación laboral ya vendría a ser un tema ya casi de explotación laboral y sí estaría incluyendo hasta en el ámbito delictivo. Como lo hemos dicho al momento de hablar sobre la liquidación, en la liquidación tiene que ir todos los montos que le corresponden, todos los derechos que al trabajador le corresponden, derechos pecuniarios, se deberían liquidar. Pero digamos, el seguro social, los aportes a la caja, todos esos no son tanto derechos, sino son prestaciones que se le da al trabajador y la parte empleadora tiene la obligación de irles cumplir. Esos montos no pueden ir indexados a la liquidación y sí la empresa tendría que realizar la cancelación por lo menos de los aportes a la seguridad social que haya quedado debiendo por ese trabajador, para que ese trabajador pueda tener más adelante, poder gozar su derecho a la jubilación. Independientemente de eso, todos los conceptos, vacaciones, aguinaldos, primas, bonos, sueldos no pagados en el transcurso de la relación laboral, al finalizar la relación laboral, se debería cancelar totalmente al trabajador. Se le debería cancelar todo lo que la parte empleadora le adeuda al trabajador en el transcurso de esa relación laboral. Y como lo hemos dicho, son varios y son diversos los beneficios o las obligaciones que tiene la empresa con el trabajador. Lo vuelvo a reiterar, el formulario que nosotros hemos usado y el que hemos ido mostrando en nuestras diferentes ponencias es básico, es lo esencial que al trabajador le debería corresponder. Pero eso no implica de que no le correspondan más derechos. Por eso le digo, muchas veces es necesario analizar caso por caso de cada trabajador para poder determinar realmente qué le corresponde como beneficios sociales, porque puede ser que ese trabajador haya hecho durante toda su relación laboral una cantidad extra de horas extraordinarias, no le hayan pagado. Entonces, eso tendría que ir en la liquidación. Que durante el transcurso de la relación laboral la empresa haya recibido utilidades y tenga la obligación de pagar primas y no los haya pagado esas primas. Entonces esas primas también deberían ir dentro de la liquidación y el trabajador tiene el derecho de exigir que se le haga el pago de esos adendos que la empresa no ha hecho en su debido momento. Entonces, como les digo, es bastante complejo, pero para que quede claro, en la liquidación, al finalizar la relación laboral, se le tiene que cancelar todos los montos de dinero que la empresa, todas las obligaciones que tiene al momento de cumplir la relación laboral, tiene que cancelar todo. Y todos esos montos tienen que ir consignados y detallados en la proforma de finiquito, ya sea que vaya al Ministerio de Trabajo o ya sea que se presente a un juez de trabajo para iniciar un proceso laboral. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Gracias, doctor. No hay de qué. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya el programa. Queremos hacerle mención a todas las personas que han participado de este programa, que nosotros constantemente estamos dando cursos, talleres en derecho laboral. Hemos dado el tema del salario, protocolos de bioseguridad, el cálculo de finiquitos, hemos enseñado a hacer, hemos dado una variedad de temas laborales y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos todavía durante la pandemia, que estamos aislados, estamos haciendo entonces estos cursos para el beneficio de la comunidad. Y este curso que hemos dado el día de hoy, que no es curso, es un programa de interacción donde nosotros, el equipo de abogados de nuestra plataforma, interactúa con la comunidad en preguntas y respuestas en el ámbito laboral. Los invitamos también, y si tienen algún amigo o alguna amiga que tenga alguna duda, todos los domingos a las 7 de la noche tenemos Tribuna Libre con el Gurú Laboralista. Y quedan cordialmente invitados. Quiero agradecer a todas las personas que se han quedado hasta el final. En realidad se ha ido el tiempo volando. Es que ha sido entretenido absolver las preguntas, interactuar con las personas y agradecer a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias. Mi nombre es Howard Jairo Linneo Cáceres, soy de la plataforma de profesionales laboralistas y denle me gusta a nuestra página. Doctor Julio César Choque también va a hacer su despedida. Bueno, de igual forma, agradecido a las personas que nos siguen, pedirles de la misma forma que ha hecho el doctor Linneo,
que por favor nos colaboren en la difusión de la actividad que hacemos. Esta actividad lo hacemos netamente de servicio a la sociedad. Nosotros somos profesionales que tenemos una vocación de servicio social y queremos de que, por lo menos en esta crisis que se está dando, aportar con algo, aportar de una forma y con los conocimientos y la formación que tenemos, aportar de alguna manera a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra ciudad. Y lo único que pedimos a cambio es que por favor nos ayuden a difundir esto. Como lo he dicho, la actividad ha sido muy entretenida, nos ha gustado mucho la interacción con las personas y estén atentos, siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a repetir. Esta plataforma se ha creado y se está formando una comunidad y es nuestra comunidad, entonces todos somos parte de ella. Ayúdennos a difundir y concientizar de la normativa laboral vigente. Y como digo, estén atentos, las próximas semanas vamos a tener actividades similares como esta para que más personas que tal vez con problemas más graves, con situaciones más personales, porque lo que hoy día hemos atendido han sido consultas más de orden personal, no tanto ceñidas a un tema en concreto. Que les comuniquen, la próxima semana vamos a tener esta misma actividad, que los interesados se comuniquen, ingresen, participen su duda, su consulta, se la va a absorber, se la va a procurar orientar lo mejor que se pueda. Dicho eso, me despido. Mi nombre es Julio César Choque Saramani y siempre es un placer y un gusto estar con ustedes en esta plataforma. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.